Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido 4: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .p y el uso de las fuentes dependientes. Ahora vamos a ver la segunda parte del uso de la sentencia .dc. Solo para recordar, el uso de la sentencia .dc nos permite hacer un barrido o variación del valor de una fuente independiente de tensión y o corriente. Las formas de barrido o variación del cual se dispone son de forma lineal o aritmética, octava o un listado de valores dados por el usuario. El LTSpice nos permite hacer un barrido de hasta 3 fuentes a la vez y aquí se mostrarán hasta 2 barridos a la vez. Esto se mostró en la primera parte del uso de la sentencia .dc. Se mostró un circuito en el cual se hacían 2 barridos a la vez. La parte 1 ya ha sido culminada en el video anterior. Ahora, en la parte 2 que nos toca ver ahora, en circuitos simples se mostrará el uso de esta sentencia .dc para obtener resultados similares a la sentencia .op. Es decir, vamos a hacer variar una fuente de tensión o una fuente de corriente, como estas, vamos a hacerlas variar con un incremento delta V o delta I muy pequeño, tal que los resultados de la simulación sean como si se estuviese simulando el circuito solo con el valor de V o solo con el valor de I. Esto nos permitirá obtener resultados de forma gráfica, las cuales muchas veces pueden ser trabajados más fácilmente. Esta técnica también se extiende a circuitos que usen 2 o más fuentes independientes, ya sea de tensión y o corriente. En la parte 3 se desarrollará una teoría muy básica para aplicarla en la sentencia .dc para la obtención de tensión de Thevenin, resistencia Thevenin y corriente de Norton. Esta teoría básica será suficiente para nuestro objetivo de simulación, es decir, aquí no se hará una demostración muy formal de cómo hallar la tensión de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia de Thevenin. Aquí solo se hará lo suficiente para hallar dichas variables mediante simulación. En la parte 4, con la teoría básica desarrollada en la parte 3, se mostrará cómo aplicar la sentencia .dc para la obtención de la tensión de Thevenin y resistencia Thevenin y la corriente de Norton, vistas a partir de un par de terminales A, B de un circuito dado. Y para ello se hará variar entre esas terminales una fuente de tensión. Y se compararán el uso de la sentencia .dc con la sentencia .op para hallar dichas variables. En la parte 5 se mostrará cómo hallar las mismas variables, voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, corriente de Norton, usando una fuente de corriente variable. Es decir, desde las terminales A y B de un circuito dado se va a inyectar una fuente de corriente variable y se van a hallar el voltaje Thevenin, resistencia Thevenin y corriente de Norton. Esta es una técnica similar y alternativa a la mostrada en la parte 4, donde se hacía variar una fuente de tensión entre un par de terminales de un circuito y con ello se obtenía la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la corriente de Norton vistas desde ese par de terminales. Como una advertencia, la técnica para hallar las variables voltaje Thevenin, resistencia Thevenin y corriente de Norton usando la sentencia .dc solo sirve para análisis de circuitos en DC que contengan fuentes DC de tensión y o de corriente independientes, fuentes de tensión y o de corriente dependientes y resistencias. Y por supuesto, aquí se plantea un énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Solo en la parte 3 se desarrollará de forma básica la teoría para poderla aplicar en la simulación de la sentencia .dc
y obtener el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia Thevenin. Bien, entonces partamos hacia ese objetivo. Vamos a usar esta sentencia .dc como si fuese un punto OP. Nosotros en uno de nuestros primeros videos, con el punto OP, con la sentencia .op, habíamos calculado, por ejemplo, las corrientes que vienen por acá, ¿no? Por ejemplo, las caídas de tensión que hay en las resistencias, ¿no? Para un circuito como este. Ahora podemos usar un punto DC para también hacer esto. Lo vamos a ver ahora. El punto DC no es otra cosa como si fuesen un punto OP, pero una suma muy grande de puntos OPs. ¿Por qué? Porque al yo tener, por ejemplo, una fuente variando como la de aquí, una fuente variando como esta, entonces si acá está B1, en cada punto que yo tengo es un punto. Por ejemplo, si yo quiero ver la caída de tensión acá, ¿no? Voltaje en la resistencia 1. En cada punto es un punto de operación. En este punto de acá es otro punto de operación. En este punto de acá es otro punto de operación. Entonces, un barrido en DC es como una colección muy grande de puntos OP. Entonces yo puedo usar eso para mi conveniencia. Y para barrer aproximadamente un solo punto y ver cuál es mi punto de operación al que yo quiera. Por ejemplo, en este mismo circuito, ¿no? En este mismo circuito que lo tenemos acá, vamos a hacer lo siguiente. Acá le doy clic derecho, me aparece esto y simplemente vamos a simularlo como si fuese un punto de operación, nada más. Es decir, no una gráfica, no vamos a sacar gráficas como con un punto DC, sino vamos a calcular un solo punto de operación. Borramos esto, punto de operación. Y lo dejamos, por ejemplo, no sé, se me ocurren 5 voltios. Se me ocurre. Y este va a ser nuestro siguiente circuito. Lo vamos a grabar como circuito 4. Para no malograr nuestro circuito anterior. Ok. Veamos. Y para eso vamos a dar una nueva hoja y vamos a ir copiando qué cosa vamos obteniendo. A ver. Era 1, 2, 3 más menos 5 observen lo que voy a hacer. 1, 2, 3 con la referencia, por acá está la corriente. Este es R1, este es R2, este es R3. Entonces, con un punto OP, ¿qué tenemos? Voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 3 y corriente. Simplemente voy a hacer un truco de simulación para poder siempre aprovechar las gráficas. Esto lo vamos a hacer mediante un punto P y esto mediante un punto DC. Esto nos va a ayudar muchísimo después para nuestros siguientes análisis. Corremos. Por ejemplo, ¿cuánto nos sale el voltaje en la resistencia 1? Clic derecho, dirigimos hasta acá, soltamos. No se ve, entonces manito acá. Colocamos, no se ve, F3, conectamos. 833.333, 49 milivoltios. A ver,
833, vamos a ver si es que .333 milivoltios aproximadamente. Ahora, voltaje en esta resistencia R2, ¿no? Posicionamos clic derecho, mantenemos apretado, soltamos, no se ve, F7 manito, colocamos acá, F3, listo, 1.6666665, 1.66 ya voltios. Ahora, voltaje en la resistencia R3, le damos clic aquí, 2.5 voltios, ya, ok. Y la corriente, vemos abajo 833.33 milivoltios. Dice DC Operation Point y, entre paréntesis I, que es el nombre de la fuente de tensión al cual hemos puesto I, ¿no? El nombre 833.33 miliamperios, ¿no? Ok, ya. Ahora, vamos a hacer un truco de simulación. Nosotros estamos operando con una fuente de 5 voltios. Si nosotros podemos hacer un barrido con esta fuente en torno a este punto, es como si fuese en dicho punto. Me explico. Si en esta fuente B1, por ejemplo, me dicen de que ustedes han visto que cuando yo pongo los datos para hacer barrer la fuente me ponen nombre de la fuente B1, tipo de variación lineal, comienzo el start value, yo le puedo poner 5, final value, final. ¿Qué les parece si colocamos 5 más un delta de voltio? Pero bien pequeño el delta de voltio. Y en increment le colocamos esta delta de B. Cuando nosotros colocamos algún tipo de operación dentro de una fuente, basta que nosotros indiquemos un tipo de operación, siempre tiene que ir entre llaves. Es decir, B1 como comienzo lo ponemos en 5 y como final le damos un delta voltio muy pequeño para que 5 más delta voltio, en realidad esto sea aproximadamente como 5 voltios. Entonces yo estoy barriendo prácticamente sobre el mismo punto. Entonces yo puedo hacer este truco, el delta voltio de 5 como comienzo, ¿no? Porque es aquí donde yo lo quiero evaluar como si hubiese sido punto OP, y le agrego un delta voltio muy pequeño, ¿no? Para que sumado 5 más delta voltio es prácticamente 5 voltios, entonces estoy barriendo sobre el mismo punto, pero lo que voy a ganar es que me va a salir resultados gráficos y con eso yo puedo operar. Y eso nos va a servir muchísimo en nuestras simulaciones que hagamos de circuitos en régimen senoidal estable. Ya no va a ser un punto OP. Entonces le damos clic derecho y nos vamos a DC Sweep. Entonces, nombre de la fuente, B1. Tipo de barrido, lineal. Start value, 5 voltios. Stop value o final value, ¿no? Va a ser 5 más un número muy pequeño. Yo le pongo un nanovoltio, un N. Y como estoy haciendo una operación, tengo que colocarlo aquí entre llaves. Increment, en el increment le pongo este delta de aquí. Con que yo vaya de 5 a 5 más un nanovoltio, yo me estoy asegurando, o sea, que yo vaya de 5 hasta 5 más un nanovoltio, yo me estoy asegurando
que prácticamente estemos trabajando en este mismo punto. Entonces vamos a simular y vamos a quitar esto. Simulamos. Miren el eje X. En el eje X está B1. Solamente sale 5. No me sale 5 y no me sale aquí en el final 5.00000 hasta no me sale 5 más un nanovoltio. Entonces ya estamos listos acá para colocar, por ejemplo, la caída de tensión en esta resistencia entre este punto y en este punto. Veamos. Colocamos el cursor, damos clic derecho, lo mantenemos presionado, nos vamos hasta acá y soltamos. Observen la tensión que nos acaba de salir. Esta otra de acá, vamos primero acá, vamos acá. Damos clic, que es la tensión en la resistencia, observen lo que nos ha salido. De nuevo, damos clic aquí, dirigimos aquí, damos clic. Y observen, yo muevo aquí el cursor, en el eje horizontal no se mueve porque casi no se ha movido un nanovoltio, y en el eje vertical tampoco no se mueve porque es muy poco lo que yo he movido acá, he movido un nanovoltio. Por eso es que es como si estuviera estático, es como si fuese solo en ese punto de 5 voltios, ¿no? 5 más un nanovoltio es prácticamente 5. ¿Cuánto me salió de resultado? 833.3349 milivoltios. Y es aquí lo que yo tengo. Es lo mismo. Vamos con el voltaje en la resistencia R2 entre este y este punto, que con un punto P me salía 1.6666. Veamos, sacamos esto, veamos aquí, damos clic izquierdo, colocamos, observen, agrandamos, damos clic, que este es el nuevo, el gráfico azul o el trazo azul, damos clic izquierdo ahí y observen lo que nos sale. En el eje horizontal, que es 5 voltios, que es lo que nosotros le hemos puesto a la fuente de tensión, miren lo que nos sale. 1.66665 voltios, ¿no? Que es la tensión en la resistencia R2. Y es la misma que nos salió acá. Con un punto P, con esta fuente en 5 voltios, nos sale 1.66. Listo. Veamos la tensión en la resistencia R3. Le damos clic aquí y en la línea roja le damos clic, posicionamos el mouse, le damos clic y fíjense, nos sale 2.5 voltios, ¿no? Que 2.5 voltios es lo que nosotros habíamos sacado con un punto OP con esta tensión en 5 voltios. 2.5 voltios, lo mismo. Y si nosotros sumáramos las curvas, nos va a salir 5 voltios, simplemente por mostrar. A ver, esto le damos clic derecho, copiamos, más aquí 3, aquí 4, más, listo. Vamos a borrar estas, le damos clic aquí, observen, nos sale 5 voltios, ¿no? No nos sale 5 más 0. No nos sale 5 más 0. Más un nano, ¿no? Simplemente nos sale 5 voltios porque un nano lo está asumiendo el simulador como muy pequeño. Estos 5 voltios es porque es esta caída más esta caída más esta caída nos da 5 voltios, que en realidad es 5 más un nano, ¿no? Porque eso es lo que hemos hecho acá, que es aproximadamente 5 voltios. Veamos la corriente, que esta vez lo vamos a colocar así, clic derecho a traces,
vamos a ir a la corriente que pasa por, le damos clic acá, la corriente que pasa por la fuente de tensión a la cual ahora hemos denominado I, le damos Enter. Fíjense cómo el I se coloca hacia la derecha y hacia la derecha está justamente el eje de la corriente. Le damos clic aquí y nos sale 833.33 y tantos miliamperios, ¿no? Movemos el cursor y prácticamente, o sea, no hay cambio, 833.33, que es lo mismo que ustedes han visto acá. Entonces ese es un truco de simulación que ustedes pueden usar para usar el es un truco que ustedes, es un truco de simulación, ¿no?, que ustedes pueden usar, ¿no?, cuando estén trabajando con el punto DC y solamente quieran trabajar como si fuese un punto OP, ¿no?, como si fuese un punto OP. Bien, de igual forma, si fuese aquí, no, vamos con el otro, lo que es el circuito 2, con este de aquí. Pónganle que acá no sea punto DC, sino sea DC Operation Point. Le damos clic derecho y DC Operation Point. Borramos esta parte y solamente nos quedamos con punto OP, ¿no? Y acá en la corriente, por ejemplo, hay tres resistencias iguales, pongámosle 15 amperios, ¿no? Si ya sabemos que son tres resistencias iguales, entonces por acá va a venir 5 amperios, 5 amperios, 5 amperios. Veamos. Vamos a copiar esto por acá. A ver, vamos a copiar esto por acá. Tres. Por acá hay 1, por acá hay 2, por acá hay 3 y por acá B, ya con 15 amperios. Entonces imagínense aquí I1, I2, I3 y B, acá con no sé, acá punto P y este es punto DC. A ver, simulamos con punto OP y bueno, aquí vemos, situamos acá, aquí vemos que la corriente ahí dice DC Operation Point y por la fuente a la cual hemos denominado I1 sale 5 amperios, aquí igual 5 amperios, aquí igual 5 amperios. Y la caída de tensión entre este nodo y tierra es 15 voltios. Ya, 15 voltios. Ahí dice DC Operation Point 15 voltios. DC Operation Point BN001 15 voltios. Ok. Bien. Entonces, si lo vamos a simular ahora esto con un punto DC, si es esta la fuente que vamos a hacer variar, es la única, entonces ya sabemos que en el eje X aquí varía I1. Entonces, para que sea como si fuese solo en 15 amperios, ok, en name en el nombre de la fuente I1, en el tipo de variación lineal, type, creo que es type, switch type. En el punto de comienzo, creo que es así. En el punto de comienzo le damos 15 y en el punto de final 15 más un delta I muy pequeño, por ejemplo 15 y 15 más delta de I.
y un increment delta I. Colocamos este. Y este delta I muy pequeño, de tal forma que es como si estuviésemos simulando en un solo punto. Veamos. Clic derecho en punto OP, DC sweep, tipo de fuente, nombre de la primera fuente I1, tie sweep, línea start value 15, stop value, ya saben, como es una operación, acá me olvidaba, de todas maneras vale la pena recordarlo, como es una operación, lo ponemos entre llaves. Entonces, acá 15 más 1 nanoampere, pues supongamos, 1 nanoampere. Yo siempre le pongo un nano, bien pequeño. Y en el increment, 1 nano. Listo, simulamos. Ya lo tenemos en gráfico. Veamos cuánto sale la corriente I1. Ah, no, me salió el voltaje, perdón. Vamos a borrar esto. La corriente I1. Le damos clic, observen. Abajo en el eje X está obviamente la corriente I1, la que estamos haciendo variar muy poco, pero lo estamos haciendo variar. Recuerden, este es un programa, de matemática en el fondo, ¿no? Entonces, él va, o sea, como es un simulador, para él 15 más 1 nano es matemática, él lo sigue trabajando. Entonces, movemos el cursor y fíjense cómo la horizontal se mantiene en 15 amperios y la vertical, que es la respuesta, ¿no? La corriente que pasa por esa fuente I1 es 5 amperios. A ver esta. Borramos. La corriente que pasa por I2, le damos clic, 5 amperios. La corriente que pasa por acá por I3, igual vemos que es 5 amperios. Bien, entonces tenemos lo mismo acá, tenemos lo mismo acá, tenemos lo mismo acá. Y tenemos, a ver, vamos a ver, nos faltó ver el voltaje acá. Vamos a quitar esto. El voltaje acá. Damos clic. 15 voltios. En el vertical vemos 15 voltios, que esa es la respuesta que estamos queriendo ver, ¿no? Noten cómo ya no nos está importando lo que varía en el eje X, sino simplemente el resultado en el eje Y, ¿no? 15 voltios. Que es lo mismo que aquí. Y si ustedes suman estas tres, nos va a salir esta fuente de aquí, simplemente por poner algo, por demostrar algo. F5 quitamos a traces, la corriente que pasa por I1, damos clic, más la corriente que pasa por I2, más la corriente que pasa por acá le cambiamos por I3, 15 amperios, que en buena cuenta es esta corriente de acá, porque esta corriente es I1 más I2 más I3. Listo, entonces eso es otra forma, ¿no?, de trabajar con punto DC como si fuese OP. Ahora, como último circuito a analizar, vamos a trabajar con este circuito de aquí. Por ejemplo, cuando hay dos fuentes, que esto fue el primer circuito que analizamos, ¿no? Uno de los primeros circuitos que vimos con que analizamos, ¿no?, con la sentencia punto OP, ¿no? Acá hay dos fuentes, ¿no?, en donde hallamos la tensión acá, la tensión acá, la tensión acá, las corrientes de malla, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora con este método que les acabo de enseñar ahorita, ¿no?, trabajando con punto DC como si fuese el punto OP. Ya para acabar este video, file save as, ya que esto ya está grabado, circuito 2, ya. Perdón, ya, listo. No, este no es, este no es, un momento, ¿cuál es?
Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo acá. Entonces F2. Fíjense que este es el primer circuito que con esa técnica que les acabo de mostrar ahorita este es el primer circuito que les voy a mostrar con dos fuentes, en el cual vamos a usar la técnica que les acabo de mostrar ahorita. Y para colocarlas, para verlas, sí, entonces F3. Perdón. Bien. Aquí era 1. Aquí era 3. Y aquí era 6. Aquí era 3 voltios y aquí es 5 voltios. Ok. Recuerden que yo quiero ver aquí las corrientes de mallas y primero vamos a ver en punto P. Borrar esto. La corriente de malla va en esta dirección, por lo tanto es esta corriente de acá. La corriente, este es I2. La corriente de malla va en esta dirección, va así, entonces la corriente estoy asumiendo que va así. La I1 lo podemos, ya saben, debemos colocar el sensor de corriente más menos 0 voltios. Va de más a menos, va así. Y en I2 ponemos la fuente o el sensor de corriente con fuente de tensión, ¿no? 0 voltios, la corriente va así, I2, ¿no? Y por acá también de repente colocamos un I3, ¿no? Si es que es así, colocamos el sensor de corriente con la fuente de tensión, ¿no? A la cual le llamaremos I3 y le ponemos 0 voltios. Ya sabemos que la corriente viene así. Entonces en este caso simplemente vamos a hallar las corrientes 1, 2 y 3. A ver, I1, I2, I3 con punto P y este es con punto DC. Noten ustedes que es el primer ejemplo que doy con dos fuentes y vamos a usar la técnica que les acabo de mostrar. Ya. Bien, entonces colocamos las fuentes F2, ok, control R, control E, ahora sí, control R, control R, control R. Acá vamos a arreglar un poco F8, vamos a estirar esto, ok. 0 voltios aquí, 0 voltios aquí, 0 voltios aquí, este se va a llamar I1. Damos clic aquí, este se va a llamar I2. Damos clic aquí en B5, este se va a llamar I3. Listo, entonces esto va a ser un clic derecho, Edit Simulation Command, DC Operation Point.op. Bien, vamos a ver entonces qué obtenemos. Bien, corriente I1. Vemos abajo DC Operation Point. Y la corriente que pasa entre paréntesis por I1, que es el nombre de la fuente de tensión a la cual la estamos denominando I1, 444, voy a anotar aquí, 444.44 4 etc miliamperes. La corriente I2 menos significa que no va en la dirección asignada, sino va al contrario. 4, ahí dice DC Operation Point y entre paréntesis I2, que es el nombre de la fuente de tensión a la cual lo hemos nombrado ahora como I2, 407.4074 miliamperes. I3, ahí dice abajo DC Operation Point y entre paréntesis el nombre de la fuente de tensión a la cual lo hemos denominado como I3, dice 851.85188 miliamperes. Bien, entonces aquí tenemos nuevamente este negativo de aquí
significa que la corriente no está yendo en la dirección que nosotros hemos asignado, es decir, la corriente no está yendo en esta dirección horaria que nosotros hemos asignado, sino este negativo nos indica que la corriente va en este sentido antihorario. Ese es su verdadero sentido de la corriente. Ok. Ahora hay que notar una cosa. Si vamos a usar la técnica que les he mostrado con el punto DC, acá hay dos fuentes. Ya, ustedes pueden variar a cualquiera de estas dos fuentes, pero solo a una de ellas. Con solo una de ellas es más que suficiente. Por ejemplo, variemos a esta. Entonces, ya sabemos que para que usemos un punto DC como si fuese un punto P, esta casi no tiene que variar. Entonces, nuestro eje B1, si acá es 3 voltios, le ponemos un delta B, un incremento muy pequeño, tal que 3 más delta voltios sea aproximadamente 3 voltios. Nuevamente, delta B, le ponemos un nanovoltio. Lo mismo pudimos haber hecho acá. Acá pudimos haber colocado 5 voltios, 5 más 1 nanovoltio. 5 más 1 nanovoltio. Pero solamente variamos en una fuente. Si es que hubiese, por ejemplo, otra fuente, una tercera fuente de corriente, basta solo con variar esta fuente o la fuente de corriente, pero solo se varía en una sola fuente. ¿No? A ver. Bien. Acá clic derecho en punto P, nos vamos a DC Sweep. Punto DC, nombre de la fuente B1, tipo de barrido lineal, start value 3 voltios, porque es ahí donde está comenzando. Stop value entre llaves 3 más 1 nanovoltio, copiamos, incremento 1 nanovoltio. Listo. Simulamos y veamos cuánto de corriente pasa. Le damos clic aquí. Ahí sale la I1, ahí sale la I2 y ahí sale la I3. I1, ¿cuánto vale? Le damos clic aquí a la I1 y acá abajo dice 444.44 tantos miliamperios. 444.44 tantos miliamperios. I2, menos 407.407. Vamos con la I2, le damos clic aquí, borramos, le damos clic aquí. I2, menos 407.407 miliamperios, ¿no? Que es lo que sale, nos sale aquí. I3, 831, creo que era 851, vamos a ver. Borramos aquí. 851.851 tantos miliamperes, que es lo mismo de aquí, 851.851 tantos miliamperes. No sale igual, no sale lo mismo. O sea, yo pude, solamente para efecto de comprobar, haber variado la fuente B2. Si varío, o sea, como hay dos fuentes, solamente varío una fuente. O sea, pueden haber varias fuentes de tensión o de corriente, pero solo escojo una para variar y trabajar como si fuese un punto OP. En este caso sería B2, 5, acá 5 más 1 nano. Listo, volvemos. Vayamos con I1, 444.44 y tantos miliamperes. 444.44 y tantos miliamperes. La otra es menos 407.407 y tantos miliamperes. Esta es la I2. Menos 407.407 y tantos miliamperes. Vamos con la I3, 851.851. Damos clic acá. 851.851 y tantos miliamperes. Bien, nuevamente y última vez
pueden ustedes tener varias fuentes de tensión y de corriente, ¿no?, que lo pueden simular con un punto OP para hallar su punto de operación, corriente, tensión y potencia. Ahora, si ustedes van a usar la técnica del punto DC para simularlo como si fuese un punto OP, escojan solamente una sola fuente, nada más. Si por acá hubiese una fuente de corriente, ok, entonces en dicha fuente de corriente, por ejemplo, que por acá, o sea, háganla variar muy poco. Si van a escoger solamente esa fuente de corriente, tal como lo hicieron en uno de los ejemplos anteriores, que variaron 15 amperios más 1 nanoampere. Y una última cosa que me estaba olvidando, acá ustedes también pueden ver la potencia que hay en la fuente, en los dispositivos. Por ejemplo, si ustedes quieren ver la potencia en esta resistencia, ustedes aprietan y mantienen apretado la tecla Alt y posicionan sobre la resistencia y observen cómo sale como si fuese un termómetro. Si dan clic derecho, fíjense lo que sale, V por I. Y 190 aproximadamente, le damos clic acá, 197.53 milivatios. Cuando digo V por I es, fíjense, V entre paréntesis N003, N002, que son los nodos la resistencia R1 está posicionada entre esos dos nodos, N003, N002, y se está multiplicando por la corriente que llega por dicha resistencia. Ahí tenemos el vatiaje, el consumo de potencia en esa resistencia. Borramos, por ejemplo, el consumo de potencia en esta resistencia. Apretamos Alt y la posicionamos, Escape, Alt, y la posicionamos y mantenemos presionado el Alt y posicionamos sobre el dispositivo que queremos ver. En esa resistencia R2, ¿no?, vemos ahí el termómetro que significa que va a medir potencia. Le damos clic izquierdo y nos sale la potencia en dicha resistencia. Voltaje entre el nodo N06 y N003, que es donde está posicionada la resistencia, por la corriente que pasa por R2. Ahora, si queremos ver el consumo de potencia en esta resistencia, ¿no?, clic aquí, Escape, Alt, mantenemos apretado el Alt y nos dirigimos hasta esta resistencia y observamos que hay el símbolo del termómetro. Damos clic izquierdo con el Alt presionado y nos sale el consumo de potencia en dicha resistencia. Voltaje entre el nodo 003, N002, o sea, entre el voltaje entre los nodos N03 y el nodo 004. Sí, perdón. Voltaje entre los nodos 003 y 004, o la caída de tensión entre los nodos 003 y 004, que es donde se está posicionando la resistencia R3, por la corriente que pasa en dicha resistencia, en R3, ¿no? Ahí la potencia es 955.88, ¿no? Nosotros movemos y se mantiene quieto esto. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, la potencia de esta fuente B1 o de la fuente B2, damos clic aquí, Alt, mantenemos presionado el Alt y posicionamos en el dispositivo que queremos ver, en esta fuente, por ejemplo, B1. Damos clic izquierdo y nos sale voltaje en el nodo 001 por IB1. Le damos clic allí y menos 1.33 vatios. ¿Por qué negativo? Que la potencia nos salga negativo, de acuerdo a la convención de signos en elementos pasivos, una potencia negativa significa que dicho elemento, en este caso la fuente de tensión, está enviando potencia, está suministrando potencia al circuito. Por eso es que las potencias en las resistencias eran positivas, porque están absorbiendo potencia, están disipando potencia. Acá, por ejemplo, sí, es así como se interpreta el signo negativo de la potencia aquí en la fuente de tensión. Bien, borramos acá.
por ejemplo, la potencia en esta fuente de tensión B2 alt, mantenemos presionado el alt, fíjense cómo está el signo del termómetro, le damos clic derecho y ahí sale la potencia, ¿no? B en el nodo 005 por la corriente que pasa por la fuente B2, la potencia es menos 2.03 y tantos vatios. Nuevamente el signo negativo de esa potencia nos indica, de acuerdo a la convención de signos en elementos pasivos, que este elemento, este dispositivo, en este caso una fuente de tensión, está suministrando potencia al circuito, en este caso a las resistencias. Bien, voy a mostrar ahora cómo esta técnica también se aplica a las fuentes o circuitos con fuentes controladas, ¿no? Vemos acá, de hecho fue un circuito que ya habíamos trabajado acá en fuentes dependientes o fuentes controladas, este de acá. Este circuito de acá ya lo hemos trabajado, es este, en un anterior video, en el video del uso de fuentes dependientes, me parece que en el segundo. Vamos a hallar la corriente I1, ¿no? Vamos a hallar la tensión B1, ¿no? Vamos a hallar la tensión B2, acá va a ser su referencia. Lo vamos a hallar mediante punto OP y lo vamos a hallar mediante punto DC, lo que habíamos estado trabajando, ¿no? Con una pequeñísima variación acá, cuando trabajamos con punto DC. Y después vamos a hallar también la resistencia la resistencia que hay entre los puntos A y B. Lo vamos a hallar con punto OP y lo vamos a hallar con punto DC, con la técnica que les estoy mostrando. Entonces, solamente para trabajar con dicha técnica, ¿no? Y mostrar que también sirve cuando estamos en circuitos con fuentes dependientes, ¿no? Por ejemplo, en este circuito hay dos fuentes independientes, una de tensión y una de corriente. La variación, perdón, aquí 3 amperios, la variación acá la podemos hacer la pequeñísima variación la podemos hacer en la fuente de tensión o la podemos hacer en la fuente de corriente. Ya hemos indicado que si es que hay más de dos fuentes de tensión o de corriente, la variación se hace solo en una fuente, ya sea de tensión o de corriente. Vamos a hacer la variación aquí. Ok, pero primero vamos a observar qué cosas salen OP para poder contrastar con nuestra técnica. Bien, este es el circuito, como ya les dije, ya lo hemos trabajado, entonces vamos a simularlo. Y lo primero que nos están pidiendo es la corriente que pasa por esta resistencia. La corriente I1, la tensión B1 de aquí a acá y la tensión B2 de aquí a acá. Vamos con la corriente I1. Abajo nos está mostrando DC Operation Point y por la corriente y por la fuente de tensión a la cual hemos denominado I1 igual a menos 2.7272 amperes. Vamos a colocarlo acá, menos 2.7272 amperes. Recuerden que el signo negativo significa que en realidad la corriente no viene de aquí a acá, no va hacia abajo, sino va hacia arriba, va en sentido contrario, de ahí el signo negativo. Ahora el B1, abajo podemos ver DC Operation Point, B entre paréntesis B0 menos, que es este punto que hemos denominado acá, ¿no? Que acá le pusimos B1, ahí nos dice menos 10.9091 voltio, ¿no? El signo negativo entonces significa que no está yendo de más a menos, no está siendo así. Ahora lo muestro en papel. El signo negativo de aquí, el signo negativo de aquí no es que sea esto con respecto a esto, no, sino está siendo al revés. En realidad la tensión está siendo así, menos más,
¿no? Esto no, y la corriente no está yendo en esta dirección. El signo negativo me indica que en realidad la corriente va hacia arriba. Este es su verdadero sentido de la corriente y esta es la verdadera forma de caída de tensión, más o menos, debido al signo de acá. Vamos con el B2. Abajo sale menos 100.36364, copiamos menos 100.36364 voltios. Bien, nuevamente el negativo con respecto a este negativo es porque nosotros hemos colocado el cursor y está midiendo esto con respecto a esto, con respecto a la referencia. Me sale negativo, significa que la caída de tensión en realidad es así, más aquí y menos aquí, de ahí el signo negativo. Bien, noten ustedes que a pesar que estoy trabajando con una fuente de tensión de DC de 12 voltios, una fuente de corriente de 3 amperios, tenemos tensiones como menos 100 voltios, ¿no? Una tensión más grande de lo que se está trabajando en esta fuente, y eso es porque estamos usando fuentes dependientes, fuentes controladas aquí en el circuito. Debido a eso, puede que las caídas de tensión no sean más grandes que la de las fuentes de tensión que se están usando, ¿no? Bien, ahora vamos con el punto DC. Vamos a cambiar acá, clic derecho, DC Switch, y vamos a hacer aquí un cambio, ¿no? Nombre de la fuente va a ser B1, tipo de barrido lineal, Start Value lo vamos a dejar en 12 y en el Stop Value nuevamente entre corchetes 12 más un valor muy pequeño de tensión, 1 nanovoltio. Copiamos esto y en Increment 1 nanovoltio. Listo. Bien, simulamos. Vamos a la corriente, ¿no? La corriente que pasa por esta resistencia, por esta rama, ¿no? Damos clic y ahí tenemos la corriente. Posicionamos aquí, damos clic y ahí nos sale cuánta corriente es. Observen, menos 2.72, menos 2.72 amperios. Bien, ahora clic aquí, B1, le damos clic, porque si le damos clic acá lo va a medir con respecto a la referencia, y vamos a quitar esto, F5, y quitamos la corriente para poder ver la tensión. Damos clic y observen lo que nos sale en B1 o en B0 menos, o sea, este nodo B1 es el mismo nodo que acá, ¿no? Observen, menos 10.91 voltios. Y borramos esto, F5, Escape, y aquí mismo también podemos colocar clic derecho, Add Traces, y buscamos acá B2, ¿no? Que es el nombre del nodo, B2. Entonces clic, Add Traces, clic derecho, Add Traces, B en el nodo B2, doble clic, ahí lo tenemos. Se nos salió dos veces. Damos clic aquí, clic izquierdo, y observen ahí menos 100.36364 voltios. Entonces observen aquí los resultados. Mientras estos resultados de aquí nos dio usando el punto OP, la sentencia, usando la sentencia punto OP, la técnica de simulación que les he mostrado acá, haciendo una pequeñísima variación aquí, ¿no? O aquí, ¿no? Pero en este caso lo hemos hecho aquí para que simulara como si fuese
en el mismo 12 voltios, observen lo que sale lo mismo en el punto DC, ¿no? Sale lo mismo acá en la corriente I1, sale lo mismo acá en el voltaje B1 y sale lo mismo acá en el voltaje B2. Bien, entonces se valida la técnica. Vamos ahora a hallar la resistencia entre los nodos A y B. Y para eso nosotros ya sabemos cómo hallar resistencias equivalentes, ¿no? Se hallan a red muerta. Tenemos que abrir las fuentes de corriente independientes y tenemos que cortocircuitar las fuentes de voltaje independientes, ¿no? Dado que es aquí desde donde vamos a ver la resistencia entre A y B, entonces no vamos a cortocircuitar esta fuente nos va a servir como si colocáramos, ya saben, nuestra fuente de 1 voltio, ¿no? Y por acá observáramos la corriente, ¿no? Y la corriente la vamos a observar mediante el sensor de corriente que estamos siempre trabajando. La corriente va hacia allá, entonces más menos 0 voltios en la fuente de tensión para que simule un cortocircuito, ¿no? Y acá la nombramos como I a esta fuente, y todo esto va a ser el circuito a red muerta. Red muerta, abrimos la fuente de corriente y si hubiera alguna fuente de tensión independiente la cortocircuitamos. Acá hay una fuente dependiente, la dejamos quieta, ¿ya? Con dado que esta es una fuente dependiente, las fuentes dependientes, ya sean de tensión o de corriente, no se tocan, se dejan tal y como están. Bien, vamos entonces a hacer esto. Ojo, nuevamente acá podemos colocar cualquier valor, ¿no? Ya hemos visto que acá se puede colocar cualquier valor, dado que la corriente va a cambiar proporcionalmente. Eso lo vimos como el principio de homogeneidad en alguno de los videos. Bien, vamos entonces a hacer eso. Quitamos, abrimos la fuente de corriente y acá alargamos esto, F2, fuente de tensión, control R, control E. No, perdón, primero vamos a... no, sí está bien, perdón. Control R, control E. Clic derecho, 0 voltios. Aquí en B2, clic izquierdo y acá le ponemos 1 voltio. Lo podemos dejar en 12, pero vamos a continuar usando lo que siempre hemos estado trabajando. Acá le agregamos 1 voltio nada más. Y acá primero en punto OP. Clic derecho, DC Operation Point, borramos todo esto y lo dejamos en punto OP. Bien, ya estamos listos entonces para ver la resistencia que mira desde este a este punto de acá, ¿no? Todo lo que está acá. Bien, simulamos y vemos qué corriente pasa por acá. Abajo vemos DC Operation Point 590.9096 mili. Hay que recordar que esto es P sobre I y esto es 1 sobre, ya, a ver, 590.9096. Abajo 590.9096 mili. Esto de acá hay que quitarlo. Igual, esto de acá, ¿cuánto sale? Esto de acá no. Voltaje ya lo sabemos, 1 voltio, que es el 1 voltio de acá. Ahora nos toca ver la corriente que pasa por esta fuente, ¿no? 590.96 mili, que era
de esa forma siempre lo habíamos estado allá. Entonces vamos a observar 1 sobre 590.9096 exponencial 3. 1.6923 ohmios. Bien, igual acá RAB va a ser, RAB va a ser igual a, con punto DC, lo acabamos de hacer con punto P, vamos a ver con punto DC. Bien, estamos aquí en punto P, le damos clic derecho y nos vamos a DC Sweep, clic derecho, clic izquierdo, y acá nombre de la fuente se va a llamar B1, ¿no? Acá está B1, tipo de barrido lineal, start value 1, stop value entre corchete, entre llaves, 1 más 1 nano, copiamos el 1 nano y eso lo colocamos en incremento. Bien, simulamos. Y vemos la corriente que pasa por... voltaje, ya que podemos hacer operaciones con... Ya que en el entorno gráfico podemos hacer operaciones con los resultados. Podemos, por ejemplo, dar clic aquí, que me va a medir de acá a este punto, a la referencia. Le damos clic. Ahí está el veo en el nodo 001, el voltaje en el nodo 001, o sea, desde N001 hasta la referencia, y la corriente, le damos clic aquí. Bien, entonces podemos darle clic aquí, por ejemplo, posicionamos, y aquí nos dice Enter an algebraic expression to plot. Aquí está la tensión, ponemos entre corriente entre paréntesis I, que es el nombre de la fuente de tensión a la cual lo hemos denominado I. Le damos Enter y fíjense, aquí sale, ¿no?, la resistencia. Observen este eje, lo que se ha posicionado ahora a la derecha. Ahora a la derecha también sale la respectiva leyenda, ¿no?, en los ejes. Vamos a borrar esto, F5, borramos esto y aquí está la resistencia. Damos clic y abajo, y observen, nos sale 1.69 2307 ohmios, que es lo mismo que habíamos obtenido con punto OP, haciendo uso del punto OP. O si ustedes lo quieren sacar de aquí mismo, F5, borramos, clic derecho a traces, P1, que es el nombre de la fuente, le damos clic entre corriente que pasa por la fuente de corriente I, ¿no? Corriente que pasa por la fuente de tensión a la cual ahora lo hemos denominado como I. Enter, damos clic, ahí está, 1.692307. Nos sale lo mismo, hallando la resistencia entre los terminales AB, ya sea usando la técnica del punto P, la sentencia punto P o la sentencia punto S, nos sale lo mismo. Ok, con eso entonces ya terminamos este video en el cual hemos estudiado la sentencia punto DC.